El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa que dedicamos a la salud cada semana. La enfermedad de Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, tanto en Chile como en el mundo, y se proyecta que se diagnostiquen más de 25 millones de personas para 2050 a nivel global. Conversaremos sobre este tema junto al doctor André Fassler. Él es neurocirujano de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Pascal. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo para hablar de esta patología que, tal como lo mencionábamos, está teniendo mayor prevalencia. ¿Este aumento se ha visto a nivel global? ¿Cómo está Chile en este panorama? Bueno, en general ha habido un aumento por dos cosas fundamentales. Uno, por el envejecimiento de la población. Mientras más envejece la población, más probabilidades de desarrollar enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson. Y la otra causa, digamos, es porque además de este envejecimiento, la calidad de vida de los pacientes ha ido mejorando. Entonces ahí hay más opciones de encontrar esta enfermedad que es más prevalente en hombres y se diagnostica entre los 50 y 60 años. Corríjame, doctor. Es un poco más prevalente, tiene una pequeña prevalencia mayor en hombres. Hay que recordar que en Chile entre 30.000 y 40.000 personas tienen Parkinson. Y es, como tú bien dices, es un poquito más prevalente en hombres. Perfecto. ¿Y se suele diagnosticar en este periodo de tiempo? Generalmente se conocen casos de mayor de edad más avanzada, pero bueno, también conocemos el caso del actor Michael J. Fox, sí, que él de alguna manera ha visibilizado esta enfermedad a través de los años, tiene una fundación incluso, y él fue diagnosticado a corta edad, se podría decir, comparado con la mayoría de los pacientes. Sí, ¿no? La mayoría de los pacientes se diagnostica después de los 60 años, más o menos el 1% de los pacientes tiene más de 60 años y más del 4% tiene más de 80 años. Es decir, mientras más edad tiene el paciente, más prevalencia hay de la enfermedad. También hay casos juveniles como el que tú describes, en pacientes de menos de 40, 45 años. Nosotros tenemos pacientes hasta de 35 años con enfermedad de Parkinson. Perfecto. Lo invito, doctora, a que revisemos los síntomas de la enfermedad. Hemos preparado una gráfica para ir describiéndolos, ¿no? Dentro de los que se encuentran los temblores, el retraso de movimiento también llamado bradicinesia, la rigidez muscular, postura y equilibrio malos. Ahí podemos ir revisando cada uno de estos. También la pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla, cambios en la escritura y síntomas no motores, que también la idea es profundizar en ellos. Esta es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y por qué se produce este tipo de sintomatología? Es decir, el Parkinson es una enfermedad que tiene que ver con el control del movimiento. La sintomatología tiene que ver con la alteración que se produce en algunos núcleos centrales del cerebro, y esos núcleos tienen la función de coordinar los movimientos. Entonces, lo que tiene el paciente fundamentalmente, más que una alteración en la capacidad de moverse, es la capacidad de coordinar los movimientos. Por ejemplo, lo que tú señalabas, el temblor, que es un movimiento involuntario rítmico, es una característica muy importante y muy prevalente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos, también es una sintomatología característica en los pacientes. Las alteraciones posturales también tienen que ver con esta capacidad que tiene este sistema de controlar los movimientos. Y toda la otra sintomatología asociada al Parkinson, lo que tú hablabas de las alteraciones del habla, las alteraciones que tienen que ver a más largo plazo con alteraciones cognitivas, tienen que ver con este tipo de alteraciones y con la alteración en la dinámica que se produce en los núcleos centrales del cerebro. Perfecto. Doctor, además hay síntomas que no son necesariamente motores, y en ese campo también están, por ejemplo, síntomas depresivos también que son bien importantes en este grupo de pacientes. Sí, hay que recordar que la enfermedad de Parkinson tiene que ver con la producción de dopamina, y la dopamina tiene que ver con otras alteraciones, como lo que tú señalas también. Y hay que recordar también que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson empiezan su enfermedad mucho tiempo antes. Si uno considera la cantidad de neuronas en estos núcleos que están alterados en el momento del diagnóstico, cuando el paciente empieza con temblor, bradicinesia o rigidez, entre el 60 y 80% de estas neuronas están alteradas al momento del diagnóstico, pero la enfermedad partió mucho antes. Hay alteraciones que son muy precoces, que se ven, que son las alteraciones, por ejemplo, del sueño, que son muy importantes en los pacientes, la hiposmia, que es
dificultad para reconocer algunos aromas y una serie de alteraciones que empiezan muchos años antes de que empiece la sintomatología que de los puede pacientes. dar un indicio. De hecho, lo conversamos en un programa sobre trastornos del sueño hace unas semanas, en que la doctora también hablaba de esto, de los trastornos del sueño REM. Esos podrían también dar algún indicio. Por eso es importante poner atención a este tipo de sintomatología o de algunos signos o señales que nos podrían dar alguna referencia sobre esto. Doctor, ¿qué tan importante es el diagnóstico precoz? Bueno, mientras más precoz el diagnóstico, más precozmente se inicia el tratamiento, y el tratamiento consiste tanto en la parte farmacológica como en la rehabilitación. Se ha demostrado que la rehabilitación en estos pacientes mejora mucho la expectativa de vida, la calidad de vida de los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces es súper importante hacer un diagnóstico precoz del paciente, porque uno puede empezar a manejar no solamente con fármacos, sino con todo lo que ayuda al paciente para ir retrasando el desarrollo de esta enfermedad. De hecho, en la parte de actividad física, ayuda a los pacientes a que esta enfermedad avance más lentamente. Retrasa la evolución de la patología. Doctor, ¿y cómo podemos diagnosticarlo de manera precoz? Porque muchas veces cuando, no sé si pasa en el Parkinson, me corrige si no, pero muchas veces cuando esperamos los síntomas ya es demasiado tarde. ¿Cómo saberlo con antelación o tener alguna referencia con antelación de que puedo ser paciente que vaya a sufrir de Parkinson? Sí, en general hay un porcentaje de pacientes que es entre el 10 y 15% que tiene algunos factores genéticos. En el fondo hay ciertos genes que están mutados y que hacen que desarrolle la enfermedad. Esos pacientes uno los puede seguir como grupos familiares. La mayoría de los pacientes en general no se hace el diagnóstico hasta que empiezan con temblor, y entonces la recomendación es que el paciente que apenas empiece con alguna sintomatología motora, concurra al neurólogo para que se haga el diagnóstico. También, como tú señalabas previamente, los pacientes que tienen algún estudio de sueño con alteraciones del sueño REM pueden iniciar algún estudio que les permite llegar a algún diagnóstico. Esos estudios son habitualmente el estudio de imágenes, SPECT, PET, resonancia, pero fundamentalmente ahí lo que uno hace es un seguimiento del paciente y le hace todas estas recomendaciones para que ayude a retrasar el inicio de la enfermedad. Sobre todo si hay antecedentes genéticos, si es que tengo algún antecedente familiar, ¿debería prestar mayor atención para buscar un diagnóstico? Sí, en general los pacientes que tienen estas alteraciones, estas mutaciones genéticas, son más fáciles de estudiar para hacer como esta localización dentro de la familia. Pero el que tú tengas un familiar con Parkinson no dice que tú vas a tener una enfermedad de Parkinson. Aumenta la predisposición, por supuesto. Perfecto. Doctor, y dentro de los tratamientos, usted mencionaba el tratamiento farmacológico y también la rehabilitación. Y en este caso usted también entra ahí como neurocirujano con ciertas intervenciones, cirugías que pueden mejorar bastante la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo se aborda el tratamiento integral de los pacientes con Parkinson y en qué etapa viene la cirugía? En este caso, lo que usted realiza, que es la estimulación cerebral profunda. Sí. En términos generales, lo que tú acabas de decir es súper importante, porque el diagnóstico de los pacientes y el manejo de los pacientes es multidisciplinario. Es decir, interviene el neurólogo, interviene el kinesiólogo, el fonoaudiólogo. Hay todo un equipo que está detrás. Y el mejor resultado en estos pacientes tiene que ver con eso, con el manejo multidisciplinario del paciente. Claro. Del punto de vista del tratamiento farmacológico, son los medicamentos todos relacionados con la levodopa, que es un medicamento específico, digamos, y toda esta parte de neurorehabilitación. Después viene el tratamiento quirúrgico, que solamente es posible realizar en un 10% de los pacientes, porque esos son los que tienen indicación de cirugía. El resto de los pacientes no mejora en forma importante con la cirugía, pero hay un 10% de pacientes que mejora en forma importante con la cirugía. La cirugía tiene dos líneas, una parte que es ablativa, que es producir algunas lesiones, y otra parte que es la cirugía que hacemos nosotros más habitualmente, que es la que tiene mejores resultados, que es la instalación de un estimulador cerebral profundo, que es un dispositivo que es como una especie de marcapaso que se pone en estos mismos núcleos del cerebro, habitualmente el globo pálido o el subtálamo son los más utilizados, y eso tiende a producir una regulación del sistema. Este sistema que estaba funcionando en forma inadecuada empieza a funcionar en forma más optimizada y hace que el paciente mejore su sintomatología, el temblor, la bradicinesia y la rigidez. La cirugía está hecha no para curar la enfermedad,
porque la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa que va a seguir progresando en el tiempo, Claro. pero sí para resolver los síntomas motores, que son los que producen la mayor cantidad de alteración del paciente en su día a día, digamos. Entonces, Claro. la cirugía ayuda mucho a que el paciente logre retomar su vida y logre volver a hacer sus actividades habituales, digamos. Me gustaría profundizar en esto de que solo un 10% de los pacientes son candidatos. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Si hay alguna persona que está en su casa, familiar de algún paciente con Parkinson o algún paciente con Parkinson que nos está viendo, ¿cómo se puede guiar? ¿A quién le puede preguntar si es que es un posible candidato para una estimulación neuronal profunda? En general, la recomendación es que vayan al neurólogo, ojalá un neurólogo especialista en movimientos anormales, porque eso logra afinar mucho el diagnóstico. Una vez que ha sido evaluado por el neurólogo especialista en movimientos anormales, se deriva a todo este grupo de especialistas que hace una evaluación del punto de vista neurocognitivo, es decir, cómo está desde el punto de vista cerebral, pero de funciones superiores. Se ve con el kinesiólogo, se ve con el psiquiatra, se ve con el psicólogo y se manda al neurocirujano para evaluar si reúne las condiciones del punto de vista general para ser operado. Y la condición fundamental, hay una lista que va un poco por la edad del paciente, pero que tampoco es una limitante, porque es más bien una edad más bien fisiológica que cronológica, porque no todos los Perfecto. pacientes de 70 años son iguales o de 80 años son iguales. Hay pacientes de 80 que parecen de 55 y hay de 55 que parecen de 80, digamos. O sea, necesita una evaluación para General, saber, ¿no? sí. No podemos decir una edad que pueda discriminar o no. Hay ciertas sugerencias de la literatura, pero en general se evalúa paciente a paciente y en términos generales lo que uno busca es que el paciente tenga respuesta a la medicación. Los pacientes que responden a la medicación, en general, aunque sea por breve plazo o un breve periodo, son pacientes que tienden a responder a la cirugía. Cuando se hace un test, se llama test de levodopa, que se le da una dosis alta del paciente, se evalúa antes de la dosis y después de la dosis, y de acuerdo a la respuesta que tenga en una escala, el paciente es candidato o no. Si tiene más de un 30%, que da lo mismo la cifra, el paciente es candidato a la cirugía y el paciente se beneficia de una cirugía, con muy buenos resultados, digamos. ¿Y cómo podríamos describir esta intervención? ¿Es compleja? ¿Qué tanto alerta pueden tener los pacientes ante esta intervención que finalmente se realiza en el cerebro? Uno siempre tiene, digamos, aprensiones, sobre todo para ciertas partes del cuerpo. Yo creo que pasa con el corazón, pasa con el cerebro. Sí, en términos generales, la cirugía es una cirugía que se hace vigil, con el paciente despierto prácticamente toda la cirugía. Es una cirugía que en general es muy bien tolerada por los pacientes y es una cirugía que tiene una complejidad que tiene que ver con la precisión de lo que uno está haciendo, porque uno ocupa un sistema de coordenadas cartesianas que es una especie de GPS, pero muy, muy preciso, y uno va por un pequeño orificio en el cráneo, en un trépano pequeño, uno baja este sistema y va midiendo cuál es la mejor zona donde se instala este electrodo, y después baja el electrodo definitivo y lo pone en el lugar que uno definió por las imágenes y por la electrofisiología, que es este sistema que va permitiendo localizar las partes del núcleo, porque los núcleos son chiquititos, pero ese núcleo está dividido en varias partes y nos permite señalar y saber exactamente cuál es la mejor ubicación para este paciente. Después de eso uno prende el equipo durante la cirugía y ve la respuesta que tiene el paciente a la cirugía. Perfecto. Vamos a seguir conversando sobre esta intervención y lo que viene después, por supuesto, el posoperatorio, la rehabilitación de los pacientes con Parkinson, doctor. Pero antes vamos a ir a una breve pausa y a todos ustedes informarles que si han sufrido trauma ocular, si sufren de miopía o ya son adultos mayores y repentinamente ven pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando sobre Parkinson, específicamente sobre esta intervención, ¿no? La estimulación neuronal profunda, ya me la aprendí, doctor. Nos acompaña el doctor André Fassler, neurocirujano de Clínica Universidad de los Andes, y estábamos comentando respecto a esta intervención. ¿Cómo es el posoperatorio? Es una intervención muy extensa, doctor, y ¿cuáles son los pasos que siguen, ¿no? La rehabilitación para que estos electrodos funcionen también.
Sí, en términos generales la cirugía tiene un tiempo prolongado de duración porque parte en la mañana muy temprano, haciéndole una imagen al paciente. Uno vuelve al pabellón, le pone un marco en la cabeza con anestesia local. Estamos viendo algunas imágenes, de hecho, de lo que ustedes realizan en la clínica. Eso nos ayuda a localizar esta cosa de GPS que yo te contaba. Y después, como se ven en las imágenes, se hace un monitoreo dentro de la cirugía, que es un microregistro que nos ayuda a identificar en el mismo núcleo cuáles son las mejores partes para poder dejar este electrodo. Después eso, como te contaba, uno deja el electrodo puesto, lo saca y pasa por debajo de la piel y lo deja conectado a un IPG, que es una pila, que es igual que se pone un marcapaso, y todo eso queda debajo de la piel. Perfecto. Una vez que está lista la cirugía, el paciente, uno prueba el dispositivo y que el paciente responda a la estimulación dentro de los parámetros que uno espera que el paciente mejore. Perfecto. Después, eso por varias horas se extiende, ¿no? La cirugía sí, porque como digo, uno parte poniendo este marco al paciente, lo lleva a imágenes, en eso es mucho rato entre que va, vuelve, después uno hace la planificación, que es lo que uno quiere hacer con el paciente, con la imagen en tiempo real, digamos, y después uno hace toda esta cirugía y deja instalado el equipo. Perfecto. Después el paciente sale intensivo el primer día, después, segundo o tercer día se va para la casa, es muy corto el tiempo que están hospitalizados en términos generales y el equipo queda apagado durante 15 días, dependiendo del centro, digamos, pero nosotros dejamos habitualmente unos 15 días porque cuando uno hace la cirugía se produce una pequeña lesión en el núcleo. Entonces uno espera que eso se desinflame para poder iniciar la estimulación en forma segura y tranquila con los pacientes y no ir avanzando y retrocediendo con el paciente. Perfecto. Después de eso, uno prende el estimulador, el paciente empieza a mejorar, hay todo un sistema de programación que se hace en conjunto con el neurólogo, como tú dijiste, trabaja un equipo multidisciplinario. Se enciende el equipo, el paciente empieza a mejorar, se empieza a regular el funcionamiento del electrodo y después se manda a rehabilitación para completar la mejoría del paciente. Perfecto. ¿Y esa rehabilitación en qué consiste y cuáles han sido, digamos, los resultados que ustedes han tenido fuera de cámara? Justo usted me estaba comentando que ya 300 intervenciones ha tenido, no solo en Santiago, también fuera de la región. ¿Y cómo se ha visto esta evolución en los pacientes que pueden recibir esta cirugía? En general, los pacientes mejoran bastante con la cirugía, pero es importante recalcar que el paciente tiene que ser bien seleccionado. Porque claro, el buen resultado en una cirugía depende de la selección del paciente. Si nosotros aumentáramos de este 10% y se empezara a tratar pacientes que no tienen una indicación tan precisa, probablemente los resultados no serían tan buenos. Y en general los resultados son buenos, los pacientes mejoran y logran en prácticamente todos los casos mejorar en diferente cuantía su calidad de vida, todas las alteraciones desde el punto de vista del temblor, de la bradicinesia y de la rigidez. La mejoría es importante en la mayoría de los pacientes. Pero siempre se tiene que continuar con esta rehabilitación. Esto es una enfermedad que ya lo planteamos en el primer bloque del programa, no tiene cura y tampoco se puede con esta cirugía interrumpir su evolución, pero sí los síntomas, ¿no? La sintomatología. Sí. Como tú bien dices, lo que uno hace con la cirugía es mejorar los síntomas motores de la enfermedad. La enfermedad va a seguir avanzando. La gracia de este sistema de estimulación es que uno permite ir regulando en el tiempo. Entonces, si el paciente va aumentando su enfermedad, uno puede subir el voltaje, la frecuencia, diferentes características que tiene este equipamiento, que son de alta tecnología y que permiten seguir manteniendo al paciente en buenas condiciones generales por mucho tiempo. Esa es un poco la idea de esta tecnología versus la lesión, que uno hace una lesión, mejora el paciente, pero como la enfermedad va a seguir avanzando, el paciente va a volver a tener sintomatología dentro de un plazo que va a depender de la rapidez con que evoluciona la enfermedad. Si la enfermedad evoluciona muy rápido, va rápidamente a volver a tener síntomas. En cambio, con esto nosotros podemos mantenerlo mucho más tiempo con poca sintomatología y de vuelta a sus actividades de la vida diaria, que es como el gran objetivo de nosotros. Claro, tiene que mantenerse en constante monitoreo, supongo, también por el funcionamiento de esto que queda acá implantado, ¿no? Exactamente. Y además está todo esto que yo te contaba de la programación,
que uno va regulando el equipo de acuerdo a la sintomatología que va teniendo el paciente. Y además está todo el camino que va paralelo a esto, que es la neurorehabilitación, si el paciente tiene alteraciones fonológicas, todo el apoyo de fonoaudiología, de terapia ocupacional, que es fundamental. Yo siempre digo, la cirugía no termina cuando uno pone el último punto en el paciente, sino que termina muchos meses y a veces algunos años después, porque a veces esta recuperación no es tan rápida como uno quisiera, sino que se demoran un poquitito en adaptarse. Hay pacientes que están muy severamente comprometidos, entonces no es tan rápido a veces como quisiera el paciente, pero los pacientes logran mejorar. Estamos hablando que las mejorías son sobre el 90% de los pacientes logran tener un cierto grado de mejoría. Eso es reconfortante, ¿no, Sí. doctor? Cuando ve que ha ido mejorando en su sintomatología de algo que afecta tanto la calidad de vida, también para quienes la padecen. Revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales, doctor. Noelia nos pregunta, ¿de qué proviene el Parkinson? A mi papá le dio a los 40 años. Sí, en general, como conversábamos inicialmente, no hay una causa, salvo estas alteraciones genéticas que uno puede visualizar. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial. No se sabe la causa precisa por la cual se produce, se sabe cuáles son las células que están alteradas y cuál es la alteración que tiene esa célula. Pero la causa precisa no se sabe en la mayoría de los pacientes, más del 90% no se sabe. Hay un 10 a 15% que tenemos esta base genética que son mutación de algunos genes, pero la mayoría de las veces no logramos saber la causa de la enfermedad. Claro. Hay que considerar, y eso es súper importante, que no solamente está la enfermedad del Parkinson, sino que hay un cuadro que se llama síndrome parkinsoniano que engloba muchas enfermedades. ¿Síndrome cuánto? Parkinsoniano. Parkinsoniano. Que engloba muchas patologías que simulan un Parkinson inicialmente, pero que son otra enfermedad. Entonces es súper importante tenerlo en consideración, por eso es importante. ¿Y tienen una sintomatología similar? En algunos casos inicialmente sí. Y por eso es importante lo que yo te decía, de que la evaluación tiene que ser hecha por un neurólogo especialista en movimientos anormales, idealmente, porque permite poder aproximarse mucho más fácil y más rápido al diagnóstico y poder iniciar un tratamiento más precoz en los pacientes con Parkinson. Claro. E indicar la cirugía cuando corresponde, digamos. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Pili pregunta, ¿es necesario para el paciente con este diagnóstico realizar ejercicios de fuerza? De ser así, ¿con qué frecuencia? Es decir, el ejercicio, también lo conversamos previamente, es súper... Esto es un repaso de la materia, se podría decir. Es súper importante que el paciente haga ejercicio. Mientras más frecuencia de ejercicio haga, es mejor la evolución del paciente. De hecho, hay trabajos actuales que muestran que incluso retrasa el desarrollo de la enfermedad el hacer ejercicio. Entonces, ejercicios vinculados con el deporte, ejercicios motores, de fuerza, como en términos generales, mientras... Más amplio el rango. Sí, porque va a depender un poco de la condición del paciente. Si el paciente está en buenas condiciones, mientras más amplitud de ejercicios puede hacer, mejor. Pero cuando el paciente está muy comprometido, el ejercicio es un poco más moderado y hay que regular de acuerdo al paciente. Por eso es importante esta evaluación de un equipo amplio que permita evaluar cuál es la condición específica del paciente para ofrecerle cuál es la mejor condición y el mejor tipo de ejercicio, en este caso de la pregunta, que tiene que realizar el paciente. Pero no hay contraindicaciones del tipo de ejercicio que pueda hacer el paciente. Al revés, mientras más mejor, sí. Pero se tiene que evaluar ahí, puede haber algún ejercicio mejor o peor para cada paciente. Peor para cada una de las realidades de los pacientes que padecen Parkinson. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes. Carla nos pregunta, si tengo antecedentes familiares, ¿puedo realizarme exámenes preventivos o existe alguna conducta que sea considerada como un indicio de la enfermedad? Bueno, lo que conversamos también previamente, de fondo, paciente que tiene antecedentes familiares y que tiene un estreñimiento severo, que son alteraciones digestivas, estas alteraciones de la olfacción o que tiene estas alteraciones del sueño, debe concurrir a un especialista para ser evaluado, porque ese paciente tiene una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson que otros pacientes. Claro. Pero en términos generales, como yo también te contaba, la mayoría de los pacientes se hace el diagnóstico cuando empieza o inicialmente con la sintomatología motora. Perfecto. ¿Y algo que sea preventivo, doctor, de alguna manera? Yo sé que es algo que recomendamos acá siempre, mantener una vida sana, el sedentarismo afecta, por supuesto, una dieta saludable, pero ¿hay algo que esté demostrado, por lo menos hay algo de evidencia que pueda llegar a ser preventivo? Hay algunos medicamentos en pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones del sueño, como la melatonina, que se puede ocupar para ayudar a estos pacientes, pero una de las cosas como generales para todos los pacientes o para toda la gente, digamos, esto del ejercicio. Yo creo que lo que más uno le puede recomendar a los pacientes
que pueden tener un poquito de susto de esto, la mejor prevención es esa, en este tipo de pacientes. Lo otro tiene que ser ya indicado por un especialista de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros televidentes. ¿Existe alguna cura para el Parkinson? No, por el momento no. Hay muchos trabajos que están haciendo... Mucha investigación en Chile también, ¿no? Exactamente, pero hasta el momento no hay ninguna cura para el Parkinson. Todos los tratamientos que se ofrecen son para mejorar la sintomatología y fundamentalmente la sintomatología motora, porque las alteraciones cognitivas y otros tipos de alteraciones, el manejo es bastante poco lo que se puede ofrecer. Pero actualmente no hay cura para el Parkinson. Perfecto. Doctor, había leído también sobre las toxinas, la exposición a ciertas toxinas. ¿Puede también dar una mayor prevalencia para el Parkinson? Mira, en general está estudiado que hay algunas sustancias que pueden o que facilitan el desarrollo de Parkinson. Eso tiene que ver con que tú también seas susceptible a eso. Se ha demostrado que el uso de pesticidas, de metales pesados, puede favorecer la aparición de enfermedad de Parkinson. Pero nada que una persona común y corriente a la cual esté expuesta en su día a día. No. Perfecto. ¿Nos queda alguna otra pregunta de redes sociales? Queda una, doctor. Felipe nos pregunta, ¿a qué edad es más probable que se comience a desarrollar el Parkinson? En general, sobre los 60 años empieza a aumentar la prevalencia y sobre los 70, 80 es mucho más prevalente. Y por eso también, a tu introducción inicial, los pacientes, mientras más edad tienen, más probabilidades tienen de tener enfermedad de Parkinson y desarrollar más síntomas. Y por eso la prevalencia a nivel mundial, entre comillas, ido aumentando. Es porque el diagnóstico es más precoz, hay más acceso al diagnóstico y por otro lado, la población ha ido envejeciendo y al ir envejeciendo, aumenta la prevalencia de enfermedades como el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas que aparecen después de los 60, 70 o 80 años. Se estima también, doctor, que un 30% no ha sido diagnosticado. Sí. ¿Esto se sabe? ¿Es un problema es un problema de salud pública? Sí, en general en Latinoamérica hay un problema importante con respecto al diagnóstico de la enfermedad, al acceso de los pacientes a tener la atención especializada de los pacientes. Entonces, este aumento, por ejemplo, en Chile hay más Parkinson que en el resto, pero no es porque haya más Parkinson, sino porque el diagnóstico es mayores probabilidades de diagnóstico. Exactamente, y además nuestra población, a diferencia del resto de los vecinos, es más longeva, entonces también tenemos más Parkinson por eso, digamos. Perfecto, pero importante entonces y hacemos, digamos, hincapié en poner mucha atención a los síntomas, a los indicios de esta enfermedad, ya que la rehabilitación temprana puede mejorar muchísimo las expectativas y la calidad de vida de los pacientes. Doctor, a ustedes también en sus casas los invitamos a revisar nuestro sitio 24horas.cl para más información respecto a este tema y también invitarlos a que nos sigan en Instagram @conciencia247 TVN para que pueda tener más información de nuestro programa también El Especialista Responde. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Pascal. Y a ustedes, gracias también por su compañía, pero sigan con nosotros porque ya vienen las noticias. Que tengan una buena tarde. Chao. El Especialista Responde.